primer poema de Moralidades, segundo libro de Jaime, se titula En el nombre de hoy. Es la afirmación de que la poesía vive en el tiempo y en la historia. Blas de Otero, en un poema dedicado a la inmensa mayoría, había fechado la composición en una ciudad y en un año, y en este sentido sigue con esa afirmación de fecha Jaime Gil de Viedma en el primer poema del libro. Otros poetas habían tomado conciencia de la importancia de la complicidad, del grupo de amigos que defienden un mismo tipo de compromiso. Neruda, en uno de los poemas dedicados a la Guerra Civil Española, explico algunas cosas donde recuerda a los poetas de la generación del 27. Lo mismo hizo Miguel Hernández en un poema titulado Llamo a los poetas, y eso es lo que hace Jaime en este poema prólogo, entre irónico y afirmativo, cuando convoca a los poetas de su generación: Ángel González, José Ángel Valente, José Agustín Goytisolo, Gabriel Ferratel, etcétera, etcétera. Hay utilización de versos también de un íntimo de aquellos años de la vida de Jaime, Carlos Barral. Y llamo la atención sobre una cosa: el uso irónico de Jaime, porque después de citar con nombre a todos los poetas, cuando habla de su amor, dice: y a ti que no te nombro porque no hace falta. Juega con la estrategia de decir: bueno, todo el mundo sabe quién eres, no hace falta decir de quién estoy yo enamorado. Pero era un modo irónico de sortear la censura para no falsificar que él no podía decir el nombre de su amor entonces, porque él vivía una relación de pareja homosexual, y en la España del franquismo pues no se podía dar el nombre de la persona a la que se amaba en la homosexualidad. Una estrategia muy parecida, un poquito antes, había hecho Gloria Fuertes en otro poema, y Jaime Gil de Viedma fue siempre defensor de Gloria Fuertes, que aparte de su poesía infantil, hizo en la posguerra española grandes libros de poemas. En el nombre de hoy. En el nombre de hoy, 26 de abril y 1959, domingo de nubes con sol, a las 3, según sentencia del tiempo, de la tarde en que doy principio a este ejercicio en pronombre primero del singular indicativo, y asimismo en el nombre del pájaro y de la espuma del almendro, del mundo en fin que habitamos, voy a deciros lo que entiendo. Pero antes de ir adelante, desde esta página quiero enviar un saludo a mis padres que no me estarán leyendo. Para ti, que no te nombro, amor mío, y ahora hablo en serio, para ti, sol de los días y noches, maravilloso gran premio de mi vida, de toda la vida, ¿qué puedo decir? Ni qué quieres que escriba a la puerta de estos versos. Finalmente, a los amigos, compañeros de viaje, y sobre todos ellos a vosotros, Carlos, Ángel, Alfonso y Pepe, Gabriel y Gabriel, Pepe Caballero, y a mi sobrino Miguel, José Agustín y Blas de Otero, a vosotros, pecadores como yo, que me avergüenzo de los palos que no me han dado, señoritos de nacimiento por mala conciencia, escritores de poesía social, dedico también un recuerdo, y a la afición en general. Entre ironía y afirmación, ya se sabe que la expresión compañeros de viaje era una expresión que se utilizaba en el entorno del Partido Comunista para hablar de los intelectuales que se identificaban con su lucha, y esa toma de conciencia pues hace que poco a poco vaya rompiendo con su clase social,
se siente burgués con mala conciencia y de ahí que piense que sus padres no lo estarán leyendo. En el conocimiento sentimental que le propone una y otra vez la poesía está el proceso de distanciamiento que él, como sus compañeros de viaje, tienen ideológicamente de sus propias familias, casi todas ellas, excepto la de Ángel González, participantes del bando franquista en la Guerra Civil Española. Leo otro poema fundamental de Moralidades, Barcelona ya no es bona o mi paseo solitario en primavera. Es un poema que recoge en la tradición pues el nombre de Rodrigo Caro, el que habló sobre las ruinas de Itálica, pero también el de un poeta ilustrado, Álvarez de Cienfuegos, que hizo un paseo solitario en primavera, hablando de la descomposición del mundo y de los valores ilustrados. Aquí Jaime Gil de Viedma se va a identificar con su familia, oyó el mundo que le rodeaba desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre participó en la Barcelona de la Exposición Universal en 1929, pero poco a poco esa identificación va cambiando. Se identifica con los emigrantes andaluces, murcianos, explotados por la alta burguesía catalana que se estaba aprovechando de la industria y de la prepotencia del franquismo, y espera que algún día la ciudad de Barcelona pueda ser de esos emigrantes explotados en la más dura posguerra. Al mismo tiempo, es una justificación de cómo el lenguaje poético se acaba haciendo lenguaje de conversación urbana desde la propia educación sentimental de un niño que nació al final de los años 20. En 1929, para Federico García Lorca, la ciudad podía ser un espectáculo sorprendente y entonces empezó a escribir sobre Poeta en Nueva York para decir qué ciudad tan agresiva sobre nuestras tradiciones. Para Jaime Gil de Viedma, la ciudad era ya el entorno cotidiano y natural, vamos a decirlo así, de su educación. En los meses de aquella primavera pasaron por aquí seguramente más de una vez. Entonces los dos eran muy jóvenes y tenían el Chrysler amarillo y negro. Los imagino al mediodía por la avenida de los Tilos, la capota del coche salpicada de sol, o quizá en Miramar, llegando a los jardines, mientras que sobre el fondo del puerto y la ciudad se mecen las sombrillas del restaurante al aire libre y las conversaciones y la música fundiéndose al rumor de los neumáticos sobre la grava del paseo. Solo por un instante se destacan los dos a pleno sol con los trajes que he visto en las fotografías. Él examina un coche muchísimo más caro, un Duesenberg Sport con doble parabrisas, bello como una máquina de guerra, y ella se vuelve a mí, quizá esperándome, y el vaivén de las rosas de la pérgola parpadea en la sombra de sus pacientes ojos de embarazada. Era en el año de la exposición. Así yo estuve aquí dentro del vientre de mi madre, y es verdad que algo oscuro, que algo anterior me atrae por estos mismos sitios destartalados. Más aún que los árboles y la naturaleza, o que el susurro del agua corriente furtiva, reflejándose en las hojas, y eso que ya a mis años se empieza a agradecer la primavera, yo busco en mis paseos los tristes edificios, las estatuas manchadas con lápiz de labios, los rincones del parque pasados de moda en donde,
por la noche se hacen el amor, y a la nostalgia de una edad feliz y de dinero fácil, tal como la contaban, se mezcla un sentimiento bien distinto que aprendí de mayor. Este resentimiento contra la clase en que nací y que se complace también al ver mordida, ensuciada, la feria de sus vanidades por el tiempo y las manos del resto de los hombres. Oh mundo de mi infancia, cuya mitología se asocia, bien lo veo, con el capitalismo de empresa familiar. Era ya un poco tarde, incluso en Cataluña, pero la pax burguesa reinaba en los hogares y en las fábricas, sobre todo en las fábricas. Rusia estaba muy lejos, y muy lejos de Troy. Algo de aquel momento queda en estos palacios y en estas perspectivas desiertas bajo el sol, cuyo destino ya nadie recuerda. Todo fue una ilusión, envejecida como la maquinaria de sus fábricas, o como la casa en Sitges o en Caldetas, heredada también por el hijo mayor. Solo, montaña arriba, cerca ya del castillo, de sus fosos quemados por los fusilamientos, dan señales de vida a los murcianos. Y yo subo despacio por las escalinatas, sintiéndome observado, tropezando en las piedras en donde las higueras agarran sus raíces, mientras oigo a estos chavas nacidos en el sur hablarse en catalán y pienso a un mismo tiempo en mi pasado y en su porvenir. Sean ellos, sin más preparación que su instinto de vida, más fuertes al final que el patrón que les paga y que el saltataulels que les desprecia. Que la ciudad les pertenezca un día, como les pertenece esta montaña, este despedazado anfiteatro de las nostalgias de una burguesía. Jaime habla del resentimiento contra la clase en que nací, que era un motivo tratado por Brecht en su literatura, en su teatro, en su poesía, tratado también por Rafael Alberti en un libro fundamental para la formación de Jaime, de un momento a otro, un libro que Alberti publicó en 1937 y ha repetido también en uno de los grandes libros de Carlos Barral, uno de los grandes poemas de la poesía de posguerra. Y en este sentido, pues conviene recordar también otro poema de Moralidades, intento formular mi experiencia de la guerra civil. Jaime Gil de Viedma pertenecía a una familia de alta burguesía. Le sorprendió la guerra primero en la Sierra de Madrid, después pasó a Segovia, la acabó en la casa familiar de la Nava, y lo que tiene son recuerdos biográficos de una época pues de felicidad, porque estaba de vacaciones, no tenía que ir al colegio, estaba bien cuidado por sus familiares, no se daba cuenta del dolor, y fue pasado el tiempo cuando en un ejercicio de conciencia se dio cuenta de que sus ideas sobre la guerra civil, las ideas a las que respondía su conciencia, no tenían que ver con sus recuerdos familiares. Y es un poema que interesa destacar porque tiene que ver también con la distancia entre la experiencia de la vida y la meditación, el conocimiento de la vida que supone la poesía en la formulación de un personaje literario. Intento formular mi experiencia de la guerra. Fueron posiblemente los años más felices de mi vida y no es extraño, puesto que a fin de cuentas no tenía los 10.
Las víctimas más tristes de la guerra, los niños son, se dice, pero también es cierto que es una bestia el niño. Si le perdona la brutalidad de los mayores, él sabe aprovecharla y vive más que nadie en ese mundo demasiado simple, tan parecido al suyo. Para empezar, la guerra fue conocer los páramos con viento, los sembrados de gleba pegajosa y las tardes de azul, celeste y algo pálidas, con los montes de nieve sonrosadas a lo lejos. Mi amor por los inviernos mesetarios es una consecuencia de que hubiera en España casi 1 millón de muertos. A salvo en los pinares, pinares de la Mesa, del Rosal, del Jinete, el miedo y el desorden de los primeros días eran algo borroso, con esa irrealidad de los momentos demasiado intensos. Y Segovia parecía remota como una gran ciudad. Era ya casi el frente, o por lo menos un lugar heroico, un sitio con tenientes de brazo en cabestrillo que nos emocionaba visitar. La guerra quedaba allí al alcance de los niños, tal y como la quieren. A la vuelta, de paso por el puente Uñés, buscábamos la arena removida donde estaban, sabíamos, los 5 fusilados. Luego la lluvia los desenterró, los llevó río abajo. Y me acuerdo también de una excursión a Coca, que era el pueblo de al lado, una de esas mañanas que la luz es aún en el aire relámpago de escarcha, pero que anuncian ya la primavera. Mi recuerdo, muy vago, es sólo una imagen, una nítida imagen de la felicidad retratada en un cielo hacia el que se apresura la torre de la iglesia entre un nimbo de pájaros. Y los mismos discursos, los gritos, las canciones eran como promesas de otro tiempo mejor. Nos ofrecían un billete de vuelta al siglo XVI. ¿Qué niño no lo acepta? Cuando por fin volvimos a Barcelona, me quedó unos meses la nostalgia de aquello, pero me acostumbré. Quien me conoce ahora dirá que mi experiencia nada tiene que ver con mis ideas. Y es verdad, mis ideas de la guerra cambiaron después, mucho después de que hubiera empezado la posguerra. Moralidades está lleno de grandes poemas. Elegí el recuerdo de la canción francesa, es un poema que alude a la posguerra en España y en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Albada habla de la vida nocturna como un refugio en la ciudad represiva del franquismo, pero voy a elegir Pandémica y Celeste porque es un poema donde se encara con su propia intimidad. Llevaba una relación estable, homosexual, durante años y se plantea a sí mismo las dificultades de esa relación, sin aludir a la homosexualidad, va dando claves de qué tipo de experiencia trata y los lectores de poesía podrán reconocer constantes citas a Baudelaire, a Eliot, a Cernuda, a Mallarmé, a los poetas que fueron acompañando su toma de decisiones en el ámbito de la poesía. Pandémica y Celeste. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde ya en la noche, hablamos hombre a hombre, finalmente. Imagínatelo, en una de esas noches memorables de rara comunión, con la botella medio vacía, los ceniceros sucios y después de agotado el tema de la vida, que te voy a enseñar un corazón infiel, desnudo de cintura para abajo, hipócrita lector, mon semblable, mon frère.
porque no es la impaciencia del buscador de orgasmos quien me tira del cuerpo hacia otros cuerpos a ser posibles jóvenes. Yo persigo también el dulce amor, el tierno amor para dormir al lado y que alegre mi cama al despertarse, cercano como un pájaro. Si yo no puedo desnudarme nunca, si jamás he podido entrar en unos brazos sin sentir, aunque sea nada más que un momento, igual deslumbramiento que a los 20 años. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Y es necesario en 400 noches con 400 cuerpos diferentes haber hecho el amor. Que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma, pero un cuerpo es el libro en que se leen. Y por eso me alegro de haberme revolcado sobre la arena gruesa, los dos medio vestidos, mientras buscaba ese tendón del hombro. Me conmueve el recuerdo de tantas ocasiones, aquella carretera de montaña y los bien empleados abrazos furtivos y el instante indefenso de pie tras el frenazo, pegados a la tapia, cegados por las luces. O aquel atardecer cerca del río, desnudos y riéndonos, de hiedra coronados. O aquel portal en Roma, en vía del Babuino. Y recuerdos de caras y ciudades apenas conocidas, de cuerpos entrevistos, de escaleras sin luz, de camarotes, de bares, de pasajes desiertos, de prostíbulos y de infinitas casetas de baños, de fosos de un castillo. Recuerdos de vosotras, sobre todo, oh noches en hoteles de una noche, definitivas noches en pensiones sórdidas, en cuartos recién fríos, noches que devolvéis a vuestros huéspedes un olvidado sabor a sí mismos. La historia en cuerpo y alma, como una imagen rota de la langueur goûtée à ce mal d'être deux. Sin despreciar, alegres como fiestas entre semana, las experiencias de promiscuidad. Aunque sepa que nada me valdrían trabajos de amor disperso si no existiese el verdadero amor. Mi amor, íntegra imagen de mi vida, sol de las noches mismas que le robo. Su juventud, la mía, música de mi fondo, sonríe aún en la imprecisa gracia de cada cuerpo joven, en cada encuentro anónimo iluminándolo, dándole un alma. Y no hay muslos hermosos que no me hagan pensar en sus hermosos muslos cuando nos conocimos antes de ir a la cama. Ni pasión de una noche de dormida que pueda compararla con la pasión que da el conocimiento, los años de experiencia de nuestro amor, porque en amor también es importante el tiempo y dulce de algún modo verificar con mano melancólica su perceptible paso por un cuerpo, mientras que basta un gesto familiar en los labios o la ligera palpitación de un miembro para hacerme sentir la maravilla de aquella gracia antigua, fugaz, como un reflejo. Sobre su piel borrosa, cuando pasen los años y al final estemos, quiero aplastar los labios, invocando la imagen de su cuerpo y de todos los cuerpos que una vez amé, aunque fuese un instante, deshechos por el tiempo, para pedir la fuerza de poder vivir sin belleza, sin fuerza y sin deseo, mientras seguimos juntos hasta morir en paz, los dos, como dicen que mueren
los que han amado mucho. Está Platón, está Eliot, está Baudelaire, está Mallarmé. También el lector puede buscar a John Donne y puede buscar a Fray Luis, pero sobre todo está Jaime Gil de Viedma, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX.